Continuamos la jornada e invitamos al escenario a Agustina Díaz Cordero, que es jueza nacional de primera instancia en lo civil. Ella abordará la escucha de niños y de personas vulnerables. Previamente veremos un video alusivo. En primer lugar quiero agradecer al doctor Julio Contegrán. Muy buenos días. En primer lugar quiero agradecer al doctor Julio Contegrán por la invitación, a su vez también a la doctora Carolina Santi y a las personas que hicieron posible esta grabación, dado que no puedo estar presente en este día. Me toca exponer acerca de la escucha de las personas en situación de vulnerabilidad hacia una justicia integral, inclusiva y de acompañamiento. Y vamos a ver este tema desde una perspectiva de vulnerabilidad en clave convencional, es decir, nosotros tenemos varias convenciones que rigen respecto a este tema tan importante y vamos a detenernos especialmente en la Convención de las Personas con Discapacidad, en la Convención de las Personas de Adultos Mayores, en la Convención de los Derechos del Niño. El marco normativo es muy importante, pero tenemos que tratar de garantizar la tutela judicial efectiva de estos derechos de estas personas que están en una situación especial de vulnerabilidad. Las tres convenciones mencionadas hacen especial referencia a la dignidad de la persona, ¿sí?, como un principio fundamental del ordenamiento jurídico, a la calidad de vida de estas personas y a su existencia y a la no discriminación, al acceso a justicia, a emplear un lenguaje que sea claro y sencillo, a la debida diligencia reforzada. Este es un aspecto que lo vamos a encontrar también en los fallos de la Corte Interamericana, en los fallos de la Corte Suprema de Justicia, en los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta debida diligencia reforzada que nosotros, los operadores judiciales, debemos tener y considerar, especialmente cuando se traten de casos en los que se encuentra alguna persona en situación de vulnerabilidad. Y esto hace referencia, por supuesto, a los principios de eficacia, eficiencia de los derechos humanos, ¿no? Cómo lograr que se garantice la tutela judicial efectiva. Bien, y brevemente la vulnerabilidad, digamos, de la etimología de la palabra significa la capacidad, ¿no?, de ser dañado. Esto en realidad no es algo que le suceda a otro, sino que todos tenemos la posibilidad, o quizás en la vida, ¿no?, de estar en una situación de especial vulnerabilidad. Y para definir bien, tal como lo disponen las 100 reglas de Brasilia, fíjense que dice: se considerarán en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento. Es decir, las 100 reglas definen especialmente a estos grupos o minorías vulnerables y son adoptadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante Acordada 5 del 2009. También refiere a las causas específicas de vulnerabilidad y destaca, entre otras, la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración, el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. Y para todos estos casos en donde existan personas que están en una situación de especial vulnerabilidad, el sistema de justicia, los operadores judiciales, tenemos que tener especial atención a que las resoluciones de sus casos sean con la mayor rapidez y prontitud posible. Fíjense que en el apartado 38 hablan especialmente de la agilidad y la prioridad cuando las circunstancias de la situación de vulnerabilidad lo aconsejen. Se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso por parte de los órganos del sistema judicial. Es decir, la rapidez, la eficiencia como uno de los principios de los derechos humanos. Al mismo tiempo y brevemente, para poder cumplir con el tiempo, las 100 reglas de Brasilia hablan específicamente de la promoción de la asistencia técnico-jurídica a esa persona que viene al tribunal en búsqueda de una solución a su problemática, el derecho al intérprete,
medidas especiales de organización y gestión judicial, agilidad y prioridad, que es la que referíamos en la filmina anterior, la importancia de la actuación de los equipos multidisciplinarios, es decir, el juez no actúa solo o la jueza, sino que requiere de la interdisciplina para resolver las situaciones de la mejor manera y de modo eficiente para garantizar los derechos. Fíjense específicamente la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuando habla específicamente del trato diferenciado y preferencial. Así dispone, los Estados se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a justicia, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos, como así también a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos o judiciales. Es decir, vuelvo con este concepto, el trato diferenciado, el trato preferencial, son conceptos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también hace referencia. Ahora vamos a ver algunos de esos fallos. Por otro lado, la otra convención que habíamos mencionado en el comienzo es la Convención de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover los respetos de su dignidad inherente. Tanto en la convención recientemente mencionada como en esta convención, la dignidad del ser humano es el eje y el foco central que da origen a la convención. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Bien, los principios de esta convención, brevemente mencionados, volvemos al mismo concepto, ¿no? Al respeto a la dignidad como algo inherente al ser humano, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, concepto que también se va a repetir en la Convención de los Derechos del Niño, la participación e inclusiones plenas y efectivas en la sociedad, mismo concepto que vamos a ver en la Convención de los Derechos del Niño, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Bien, la Corte Suprema de Justicia, en un voto del juez Rosati, destacó que el hombre es el eje y el centro de todo sistema jurídico y en tanto en sí mismo, la inviolabilidad de la persona constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Es decir, este concepto del hombre como centro de la persona, como sujeto, las personas vulnerables como sujetos de preferente tutela constitucional, son una realidad, tanto en los fallos de la Corte Interamericana, tanto en los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Fíjense, este es un fallo que refiere al envejecimiento y a la discapacidad, es decir, le caben las dos convenciones, ¿no? Ustedes saben que después de la reforma del año 94, como dice aquí, cobra especial énfasis el deber de brindar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. Suena quizás reiterativo, pero son los conceptos básicos que surgen de estos instrumentos internacionales que el Estado argentino ha ratificado y por lo cual el incumplimiento de las obligaciones que tenemos a cargo genera, por supuesto, responsabilidad internacional del Estado. Vamos a ver algunos fallos también donde la Corte Interamericana ha sancionado al Estado argentino por no cumplir con los estándares internacionales. El envejecimiento y la discapacidad son causas predisponentes determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia o su calidad de vida y consecuentemente el ejercicio de sus derechos fundamentales. Este es un fallo de pandemia de nuestra Corte.
Fíjense rápidamente la Corte Interamericana en este fallo que es muy conocido, los trabajadores de la Hacienda de Brasil versus Brasil, dice que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, esta que veíamos antes, esta protección reforzada, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. Lo mismo en el caso Jiménez López también versus Brasil, habla especialmente del tratamiento preferencial apropiado a las condiciones de las personas que tienen una situación de especial vulnerabilidad. También la Corte Interamericana en Comunidad Indígena versus Paraguay habla de los grupos vulnerables y de la manera especial en que deben atenderse las situaciones, escucharse, ¿no? Porque atender es justamente poner todo a disposición para que se garantice la tutela judicial efectiva de ellos. También tenemos un fallo que fue el primero en tratar el tema en materia de niñez del año 89, que es Niños de la Calle. Este es un fallo donde también resaltan los conceptos de vulnerabilidad y la asistencia del Estado en la escucha de, en este caso, los menores de edad. Y adentrándonos a lo que es la evolución de los estándares internacionales en materia de escucha, que es el tema que nos convoca esta mañana, vamos a ver rápidamente cómo ha evolucionado a partir del año 1989 con la Convención de los Derechos del Niño. Ya hace más de 30 años que se ha sancionado la Convención, pero sin embargo a la hora nuevamente de garantizar esa tutela judicial efectiva, la escucha, esa manera de hacer valer los derechos de los niños o de las personas que tienen una condición de especial vulnerabilidad, los niños por su edad así lo son, vamos a ver que ciertamente no siempre se garantiza este derecho. Acá están mencionados los más importantes que refieren a la escucha, tanto a nivel, digamos, de la Convención, como también el Children Act que rige en Inglaterra, la Carta Europea de los Derechos del Niño, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es decir, todos los instrumentos internacionales que rigen tanto en Europa, en Estados Unidos, en el continente y en Iberoamérica. Fíjense la importancia de la observación general número 12 y la 14, que habla especialmente en los temas de escucha de los niños, y la opinión consultiva es la número 17 del 2002 de la condición social y jurídica del niño. Por supuesto, tenemos las 100 reglas de Brasilia y los modelos de participación que son también importantes. Y dentro de, para ahondar aún más respecto del tema de escucha, los principios generales de la Convención, ustedes como bien saben, son estos 4 que ven en la pantalla: el derecho a la vida y el desarrollo, el interés superior del niño, el derecho a la no discriminación y el derecho a la participación. Y dentro de este derecho a la participación, junto con el interés superior del niño, vamos a incorporar el derecho a la escucha, ¿no? Que va a ser en esta participación del niño en el proceso, a lo largo del proceso, y no simplemente como un acto formal carente de contenido. El derecho del niño a expresar su opinión en todos los asuntos que le afecten, específicamente a la escucha, ¿no? Los Estados partes, dice el artículo 12, garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez. Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante u órgano apropiado. ¿Por qué es importante este artículo? Porque el Comité de Derechos del Niño específicamente efectuó una observación general. El comité es ese órgano creado por la Convención, compuesto por expertos, que velan por el cumplimiento de la Convención en los países signatarios. Y cuando ven que, si en cierto modo, los países no interpretan bien el artículo o les cuesta llevar a cabo lo que dispone la Convención, efectúan lo que se llaman observaciones generales o recomendaciones.
Hay una observación general 12 efectuada por el comité donde refiere específicamente a cómo escuchamos a los niños y cómo debemos escucharlos. Entonces, este artículo 12, que son tan solo 2 párrafos, el comité lo desarrolla por medio de esta observación general. Cualquier tema, cualquier duda, cualquier cuestión que se genere con un niño, una niña o un adolescente en términos de escucha, van a encontrar la respuesta en esta observación. En más de 90 y pico de apartados refiere específicamente a temas puntuales de escucha. Los objetivos de esta observación, ¿no?, es aumentar la comprensión del significado del artículo 12, las consecuencias para los gobiernos, abundar en el alcance de leyes, políticas y prácticas necesarias para realmente lograr la aplicación del artículo 12, destacar, por supuesto, los enfoques positivos en la aplicación, proponer los requisitos básicos que deban cumplir los métodos adoptados que tengan debidamente en cuenta las opiniones de los niños en los asuntos que les afecten. Y esto claramente es por el cambio de paradigma. Si bien hace más de 30 años, vuelvo a decir, digamos, la cantidad de años que han transcurrido desde la convención, desde la firma, pero lo cierto es que, digamos, hay un largo camino todavía por recorrer en lo que es escuchar a los niños. ¿Y cuáles son los niños, ¿no?, que vienen a un tribunal? ¿Quiénes son esos niños? Y bueno, como punto de partida o a modo de ejemplo, son niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de abuso sexual, malos tratos, son niños sin cuidados parentales, son niños que van a ser adoptados, niños cuyos progenitores se divorcian o se separan, niños que se van a cambiar de colegio, niños en el marco de un reintegro de hijo, niños en el marco de una restitución internacional. O sea que las miradas que tenemos que tener son muy variadas y estas son simplemente disparadores a modo de ejemplo, ¿no? Bien, lo que pretendo en estos minutos demostrar es cómo los instrumentos internacionales que mencionamos al principio, que también específicamente en lo que refiere a la escucha, cómo se relacionan entre sí, cómo hay un diálogo transatlántico entre los tribunales europeos de derechos humanos, entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo es este diálogo en cuanto a la escucha de los niños, qué dice la jurisprudencia, qué dicen las reglas de Brasilia también, cómo, digamos, todos están en sintonía por tener una justicia o intentar lograr una justicia que esté adaptada a los niños. Bien, y para garantizar esa escucha, Naciones Unidas habla de 5 presupuestos básicos para garantizar la escucha eficaz. Es decir, primero la preparación en el derecho a la información, cómo ese niño es preparado antes de llegar al tribunal, si es que la audiencia se toma en el tribunal, cómo está adecuada la sala o la audiencia o el despacho en donde se toma esa audiencia, cómo es el ambiente, la evaluación de la capacidad del niño, es decir, ese niño que se acerca al tribunal, si tiene la madurez suficiente, si tiene la madurez y la capacidad para comprender. Por otro lado, habla en el 4º presupuesto acerca de la información sobre las consideraciones otorgadas a las opiniones del niño. Esto es muy importante porque ese niño que viene al tribunal, que es escuchado por el juez, por el defensor de menores, por la trabajadora social, quizás el equipo técnico, no solo se lo escucha, sino que ese proceso de escucha, como vamos a ver más adelante, es un ciclo, ¿no?, donde a ese niño se le hace una devolución y se le dice lo que se decidió, por qué se decidió, se le explica, y claramente la responsabilidad siempre es de ese tercero imparcial que es el juez o la jueza. La decisión la toma un tercero ajeno, pero considerando y evaluando la opinión de ese niño. Y las quejas, vías y recurso y desagravio serían la posibilidad que tenga ese menor de edad de recurrir la decisión a la que ha arribado el juez. Bien, entonces, en este especie de, digamos, de cóctel entre tantas normas, los estándares internacionales, las directrices del Consejo de Europa de una justicia adaptada a los niños, la Observación General 12, las reglas de Brasil y la Convención de los Derechos del Niño, vamos a ver que todos coinciden en cuanto al lenguaje, a la escucha, al tiempo de duración de la audiencia, a la capacitación de los operadores judiciales y a la confidencialidad de la misma. Bien, acá el artículo 41, inciso A, establece que los responsables de escuchar al niño, ¿sí?, deben asegurarse de que esté informado sobre su derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten,
y el responsable de adoptar las decisiones debe preparar debidamente al niño antes de que sea escuchado, explicándole dónde, cómo, cuándo se lo escuchará y quiénes serán los participantes, y tiene que tener en cuenta lo importante de su decisión. Es decir, no hay dudas que el artículo 41 establece que es el juez o la jueza quien tiene que proveer al niño antes de la audiencia el derecho a la información, que está claramente unido al derecho a la escucha, al derecho a ser oído y al derecho a la participación, siempre también concatenado al principio del interés superior del niño. Bien, en segundo lugar, el mejor ambiente. ¿Dónde lo vamos a escuchar? No todos los niños o niñas atraviesan las mismas situaciones. No, para que la audiencia sea exitosa hay que evaluar de antemano a ese niño para ver si es mejor escucharlo en el tribunal, si es mejor escucharlo en el hogar, si es mejor escucharlo en una plaza, donde sea. Pero si es en el tribunal, fíjense que específicamente la observación y la justicia adaptada a los niños del Consejo de Europa nos hablan de que el ambiente no debe ser hostil, que el ambiente no debe ser intimidatorio, que tiene que haber algunos juegos, tiene que ser un lugar que sea agradable. Esta es la sala de audiencias del juzgado, adaptada por nosotros, con recursos obviamente propios del equipo de juzgado, uno la pintura, otro los canastos, los juguetes, una cuestión de empatizar, ¿no? Esta justicia integral que hablábamos al principio, o esta justicia de acompañamiento, requiere mucha empatía por parte de los operadores judiciales. Bien, voy a ir más rápido. El ambiente y la mirada de los niños. Acá describe un niño, un adolescente de Croacia. Fíjense la importancia del lugar, ¿no? Dice, en mi opinión, no debería ser tan blanca y negra, porque era, no sé cómo describirla, horrible, desastrosa. Deberían poner colores, como verde, para que fuera un poco más alegre. Cuando entré, eran todos como fantasmas. Me preguntaban dónde había entrado. Todos me miraban y después el juez entró y él también vestía de blanco y negro, con una corbata negra. Las sillas eran blancas, negras, blanco, negro, ¿no? Esta es la mirada de ellos, ¿no? Porque siempre la mirada es la del adulto y ciertamente perdemos de vista, o muchas veces perdemos de vista la mirada de ellos. Acá es un ejemplo de salas de audiencias de otros países. Y esto de la perspectiva de la niñez, ¿no? O sea, esta es una investigación muy buena de la Unión Europea, donde toma estos testimonios de los niños, ¿no? Uno, por ejemplo, acá de Bulgaria, dice, la juez fue muy amable y me volvió a explicar que no debía tener miedo, que no se comía a nadie. Me habló de una forma amigable y bromeando y me dijo que si necesitaba un descanso durante la audiencia podía interrumpir y que continuáramos cuando estuviera preparado para terminar, o si no quería seguir hablando no lo hiciera. Bien, vamos a ir al otro aspecto, que es el lenguaje, cómo le hablamos, si hablamos para entendernos o hablamos para, no sé, para qué, ¿no? Pero la observación general es muy precisa en cuanto al lenguaje claro y sencillo. Las 100 reglas también así lo son. Dice, los medios que se empleen para este propósito de escucha deben estar adaptados al nivel de comprensión y habilidades de comunicación del niño o de la niña, tomando en consideración las circunstancias del caso. Niños y niñas deben ser consultados sobre el modo en que les gustaría ser escuchados. Fíjense cómo se expresan los niños. Estos son dibujos de niños que han sido abusados. Este es un cuento de un niño que trajo al tribunal, que contaba su propia historia, ¿no? La cuchara asesina. Acá una niña que se dirige hacia mí como jueza, pidiéndome saber cómo iba el proceso de adopción. Nosotros le contestamos, ¿no? De la misma manera, tratando de ser empáticos con la situación de esta niña. Por otro lado, es importante tener en cuenta las formas no verbales de comunicación. El Código español específicamente hace referencia, la Ley de Enjuiciamiento Civil hace específica referencia a las formas no verbales. Nuestro código no lo hace, pero entendemos que, digamos, desde las áreas de la interdisciplina, la expresión, el juego, la pintura, todo es una manera que comunica a un niño lo que tiene que decir, ¿no? Bien, la escucha propiamente dicha, que es ¿no? el tema que nos convoca hoy, ¿no? La escucha en todos los sentidos.
Acá hay un libro muy bueno que se los recomiendo, que es de Echeverría, que habla específicamente del acto de la escucha. Escuchar, dice, es oír más interpretar. Oír es un fenómeno biológico, podemos oír el ruido de una sirena, pero escuchar es la capacidad de captar, atender e interpretar los mensajes verbales y otras expresiones como el lenguaje corporal y el tono de voz, ¿no? No es lo mismo hablar de una manera que, bueno, estar a los gritos o lo que sea. Esto es muy importante, creo que es central, y que los operadores judiciales debemos capacitarnos en escucha. Y esa escucha, ¿cómo tiene que ser cuando es a un niño o a una persona en una situación de especial vulnerabilidad? Escuchar con alegría, escuchar con curiosidad, como que me interesa lo que el otro está diciendo, ¿no? Escuchar con admiración, con respeto, con seguridad, sin asco, rabia o miedo, ¿no? Y sin prejuzgar, por supuesto. Bien, nosotros también hablamos de esta escucha y de la consideración que le damos a las opiniones que el niño dice. Este es el caso de un niño donde la progenitora había pedido, ¿no?, radicarse en Francia, y el niño quería permanecer en Argentina, ¿no? Después de escucharlo en 2 audiencias. Este fue el dibujo cuando le comentamos la decisión a la cual yo había llegado. El niño de 6 años dibujó un mundo, acá está perfectamente dibujado, lo colgamos en el juzgado. Fíjense, están las 2 banderas, un avión, ¿no?, yendo y viniendo, como que él iba a poder ir y venir, ¿no?, de vacaciones o cuando quisiera. Y en la sentencia, lo que ustedes ven ahí es la sentencia dirigida en un lenguaje sencillo y claro a ese niño, las razones y los motivos y la decisión final. Bien, la confidencialidad también es un aspecto importante, ¿no?, porque ese niño va a decir realmente lo que tenga que decir si es que uno le da la garantía y la certeza de que las manifestaciones que vaya a efectuar en el marco de la audiencia no van a ser trasladadas ni al progenitor, ni a la progenitora, o a un abuelo o a la persona que viene y lo acompaña del hogar. ¿Por qué? Porque tienen miedo a decir lo que les pasa, porque muchas veces tienen este juego de lealtades, porque si digo una cosa, mamá tal otra, y si digo, ¿no? Entonces uno tiene que intentar que ese niño no sienta, digamos, culpa, ¿no?, de lo que tiene que decir. Y cuando nosotros levantamos el acta, le explicamos que si hay algo que ellos quieran que quede, ¿no?, de acuerdo a la edad, por supuesto, asentado en el acta, lo que significa que quede asentado en el acta, así lo hacemos. Pero en principio, y por la naturaleza jurídica misma del acto de la escucha, quedan totalmente reservadas y solo lo pueden ver los jueces y, bueno, si va a la Cámara, los jueces de Cámara, ¿no? Por otro lado, la respuesta la encontramos también en la naturaleza jurídica de la escucha, ¿sí? Es un derecho del niño, no es una obligación, y como tal, digamos, no es un medio de prueba, porque muchos dicen, bueno, pero yo quiero escuchar qué dijo, porque a raíz de los dichos del niño yo voy a probar tal cosa, y esto no puede ser así, porque es un derecho y no es un medio de prueba. Bien, esto rápidamente sería lo que estuvimos conversando hasta recién. Acá algunos fallos del Tribunal Europeo, donde considera que se ha violado el derecho a ser oído de los niños cuando esa escucha no ha sido efectuada de forma directa por el juez o por la jueza. Yo finalmente concluyo en un protocolo de escucha en perspectiva de niñez en clave convencional. Son 10 pasos de este ciclo de comunicación, es mi tesis, digamos, donde termina justamente con la nueva audiencia, donde se le comunica al niño la manera en que se ha tomado la decisión. Y como buenas prácticas, desde el juzgado les enviamos este libro. Este librito tiene justamente cumpliendo este artículo 41 de la observación general, donde se les explica dónde va a estar, con quién va a estar, etcétera. Y comenzamos con la comunicación, ¿no?, como la comunicación con la invitación. En vez de enviarle una cédula de notificación como la que ven en pantalla, le enviamos una invitación personalizada, de acuerdo a la edad, en colores, con un poco tratando de ser empáticos y generar ese primer contacto de una manera diferente a la que se venía haciendo. Y acá en este libro se les cuenta, ¿no?, recibiste una carta, las preguntas, o sea, las posibles preguntas que este niño se pueda hacer, a dónde voy a ir, cómo es un juzgado, qué es una audiencia, términos que quizás nosotros conozcamos mucho, pero que para ellos es un mundo totalmente ajeno.
acá la función de cada uno, ¿no? El defensor de menores, en el caso de los tribunales acá en la Ciudad de Buenos Aires, la trabajadora social, el encuentro con la jueza, el momento del encuentro, la firma del acta. Cuando le decimos a veces que tiene que firmar un acta, te dicen no, pero yo no sé firmar, y bueno, finalmente ahora vienen y te dicen yo ya practiqué mi firma, es así, es asá. Bueno, mejor jugando. Bueno, tiene una parte lúdica el libro para poder ver quién, digamos, quién es quién, ¿no? A ver la función de cada uno, quién lo espera, y después una parte que también reconoce las emociones de los niños, cómo se siente. Hay niños que terminan de contarnos lo que nos tienen que decir o lo que fuera y se sienten aliviados, otros tienen miedo, o bueno, las situaciones por las que vienen los niños no son las más agradables, digamos, son situaciones difíciles, y bueno, por esto es un poco de conectarse con las emociones que puedan llegar a tener. Y finalmente les damos, ¿no? como un troquel de derechos para que conozcan sus derechos. Y también les llega por mail un formulario para que completen si es que se sintieron escuchados, si es que, bueno, acá dice si sintieron vergüenza, si hay algo que quisieron agregar y no pudieron, si tienen alguna duda, ¿no? Esto es importante porque nosotros realmente conocemos si esos niños los hemos escuchado bien, si ha cumplido, ¿no? exitosamente la audiencia, y si no, modificamos lo que tengamos que modificar. Este es otro ejemplo de lenguaje sencillo en materia de escucha, es una adopción y son las niñas a quienes está dirigida aún considerando la sentencia. Acá también tienen en pantalla varios fallos de la Corte Interamericana en donde la Corte también entiende que la falta de escucha directa del juez con esos niños condena al Estado argentino en este caso, a México, a Bolivia, a Argentina y a Chile. Bien, con esto doy por terminado y creo que he cumplido en tiempo la exposición. Muchas gracias.